El día de hoy lo que vamos a hacer es inicialmente a tener la clase, que es como lo último de hongos, es la parte de micotoxinas, y una vez que terminemos lo de micotoxinas, entonces ya pasamos a los casos clínicos, que yo les puse que si querían nos iban resolviendo. Esa parte no es obligatoria, que quiere luego salirse, se puede salir. Yo nada más los traje, son en total, son como 6 casos clínicos, si mal no recuerdo, para que ustedes practiquen, para que sigan practicando para el examen que viene también, porque también les voy a meter algunos casos clínicos. Déjenme ver. Profe, una pregunta. ¿Esto de los casos clínicos también los va a grabar? Es por si no Eh, alcanza uno a poner, a apuntar todo. no, los casos clínicos no los voy a grabar, entonces para que ustedes mejor apunten. Ah, bueno, está bien, Ahí me gracias. disculpan por el uniforme que van de propaganda al laboratorio, es que no me dio tiempo de cambiarme. Ok, entonces, como les mencionaba, la clase va a ser de micotoxinas. ¿Y por qué destiné nada más una clase a micotoxinas? Porque es información que no está en el libro. Esto es una recopilación que cuando yo era estudiante había hecho sobre las principales micotoxinas que existen, las cuales se monitorean y las cuales son un problema de salud pública. Entonces, como no es un tema que viene en el libro, se los puse en una clase aparte, yo les subí un documento que es como un resumen de toda la información de la clase, y si ustedes quieren leer algo un poquito más amplio, me pueden escribir por aparte y yo les mando un documento un poquito más grande, como de unas 20 páginas por ahí, para los que están interesados en leer un poquito más del tema, pero si no, con la información que yo les pasé en el PDF y lo de la presentación, es más que suficiente. Entonces, ¿de dónde deriva el nombre de micotoxinas? Viene del origen de dos palabras, una que es Mike, que Mike lo que significa es básicamente como hongo, y la palabra de toxina como tal. Estas toxinas se van a producir bajo condiciones específicas, es decir, puede haber un hongo, pongámosle un nombre, digamos que penicillium, puede ser que el hongo penicillium, bajo condiciones de temperaturas X, no logre producir toxinas, pero cuando esas condiciones de temperatura o de humedad o de pH cambian, entonces el hongo adquiere la capacidad de producir toxinas. Esto va a variar según también la capacidad de ser cepa toxigénica y no toxigénica. ¿Y cuáles son esos factores que van a hacer que el hongo desarrolle la capacidad de producir toxina? Van a ser factores como la humedad, la temperatura, el tipo de suelo, la susceptibilidad del cultivo, es decir, la facilidad que tiene el producto, en este caso un alimento, para que el hongo crezca en este y encuentre todos los nutrientes, la concentración de carbohidratos, el tipo de almacenamiento, no es lo mismo si yo almaceno una mazorca de maíz a temperaturas muy calientes o si lo almaceno a temperaturas húmedas en donde hace que se pudra más rápido y que por lo tanto los hongos puedan proliferar mejor. También esas toxinas van a ser género especie específicas. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver 3 grandes grupos de micotoxinas y esos 3 grandes grupos van a estar producidas por hongos en particular. Es decir, vamos a ver que, por ejemplo, las aflatoxinas son principalmente producidas por Aspergillus flavus y específicamente las cepas que son toxigénicas. Entonces vamos a ver cómo no todos los hongos las pueden producir, no todas las cepas las pueden producir y que tienen que darse condiciones idóneas para que esto ocurra. Y además, el cuadro clínico que van a generar es lo que se conoce como micotoxicosis. Estos casos de micotoxicosis van a estar dados por la toxina como tal, no por el hongo. Es decir, todas las manifestaciones, todos los síntomas y signos que vamos a ver en los pacientes son dados por la ingesta, la inhalación o la inoculación de la toxina como tal. Ya en este momento puede ser que el hongo esté presente en el alimento o que ya haya desaparecido. ¿Qué es lo que define si se da el cuadro clínico o no? La producción de esa toxina al momento en el que ingerimos el producto o en el que lo inhalamos o nos inoculamos. ¿Cómo se van a producir? Van a ser productos del metabolismo secundario, es decir, no son metabolitos que el hongo requiera para su supervivencia, sino que le da una ventaja. ¿Y cuál es la ventaja que le da? Le permite una mayor competencia. ¿Por qué? Porque al igual como estas micotoxinas son dañinas para el ser humano, también van a ser dañinas para células eucariotas y para células como las bacterias. Entonces, ¿qué pasa? Que el hongo, al producir esas toxinas, va a generarle daño a las bacterias vecinas y por lo tanto van a poder colonizar el sustrato o el alimento de una mejor manera. No van a ser esenciales, como ya les mencioné, para el crecimiento vegetativo. Y los hongos, veamos esta gráfica de aquí, tiene un comportamiento muy similar al que habíamos visto con las bacterias.
una fase de retraso, que es la fase lag en el caso de las bacterias, una fase exponencial, que es cuando empieza a crecer porque encuentra las condiciones idóneas, y una fase estacionaria, que es cuando se estabiliza su crecimiento, y recordemos que en esta fase la tasa de muerte y la tasa de multiplicación se igualan. Y en este momento es entonces cuando el hongo puede empezar a producir estos metabolitos secundarios. Generalmente van a ser producto de varias rutas metabólicas, pero principalmente va a ser una ruta policetónica. Y como ya les mencioné, las ventajas es que le va a dar una competencia con las bacterias para adquirir un sustrato y además le va a permitir regular su metabolismo y su diferenciación. Es decir, al hongo le provee ventajas que no son indispensables, pero que le permite tener una mayor adaptabilidad en el ambiente o en el sustrato en el que se encuentra. Aquí tenemos las estructuras de algunas de estas toxinas. Aquí tenemos el caso de las aflatoxinas que están aquí a la derecha y el caso de las ocratoxinas que están aquí a la izquierda. Podemos ver que todos están conformados básicamente por una estructura principal que son anillos bencénicos y lo que va a variar va a ser los componentes o los grupos que se agreguen alrededor. Pueden ser grupos acetilo, pueden ser grupos hidróxido, peróxido, agua, etc. Y esas uniones son lo que van a definir la toxicidad que tienen para nosotros. Ahora bien, como se ha visto que estas toxinas tienen o pueden generar riesgo para la salud pública, se creó un decreto en Costa Rica en 1998. Este decreto, el decreto 20.193. Este decreto lo que decía era que era deber del Estado velar porque los productos que salían al mercado o los productos que eran consumidos por las personas fueran saludables, es decir, que no tuvieran componentes que fueran a generarles un daño o algún malestar. Dentro de eso, entonces garantiza que le van a dar un seguimiento y un monitoreo a la presencia de micotoxinas en los alimentos y que van a establecer ciertos rangos o ciertos parámetros que las industrias alimentarias deben cumplir para que un producto sea rentable y pueda salir y venderse en el mercado. Es decir, se va a basar, este decreto se va a basar entonces en el control y en el aseguramiento de la calidad de los alimentos. Además de este decreto, se creó o se fundó un Comité Nacional de Micotoxinas. Este comité es básicamente como una sociedad que sirve de consulta y de apoyo para aquellos comercios o para aquellas personas que quieran comercializar algún producto y que quieran saber cómo pueden monitorear sus productos, cómo pueden vigilarlos, qué metodologías utilizar para cuantificar las micotoxinas. Entonces acuden a este comité y el comité les va a dar asesoría y además también se va a encargar de asegurarse que cada una de las instituciones cumpla con lo que el decreto estipulaba. Entonces va a recomendar acciones a realizar en caso de que se encuentre, por ejemplo, un lote contaminado. Le va a decir, por ejemplo, que sucede con la Copeleche, le va a decir, hey, Copeleche, lo que tienen que hacer en este caso con este lote que está contaminado con una aflatoxina es sacarlo de mercado y tratarlo de la siguiente forma. Además, le va a dar apoyo a programas de prevención de la contaminación. Es decir, las empresas que se acerquen a este comité les van a pedir ayuda para saber cuáles son las condiciones idóneas de almacenamiento, transporte y demás para sus productos y de que esta forma se puedan garantizar que no se vayan a contaminar con toxinas producto de los hongos. Además, también van a atender consultas sobre aditivos alimentarios y contaminantes de los alimentos en materia de micotoxina. Entonces, veamos que este comité es básicamente un órgano que se encarga de asesorar, monitorear, vigilar y asegurarse que se cumpla el decreto que se estableció en 1998. Ahora bien, ya hablamos un poquito de la parte como legal, de las implicaciones que tiene aquí Costa Rica. En Costa Rica no hay todavía muchos valores establecidos en términos de cuál es el rango que se puede permitir de micotoxinas en los alimentos, pero sí se tratan con este comité de monitorear para que no generen cuadros o brotes producto de algún lote contaminado. Entonces, como ya les mencioné, las principales tres micotoxinas que vamos a ver son la aflatoxina, la ocratoxina y los tricotesenos. Se me olvidaba, chicos, esta presentación está un poquito diferente a las que yo les subí en la mañana al campus.
Yo ahora bajo la anterior y subo esta que ya está un poco más actualizada. Entonces, la primera que vamos a ver es las aflatoxinas. Igual aquí tenemos la morfología, que ya vimos que son anillos bencénicos y demás, y aquí vamos a notar algo importante. Vamos a tener estas 6 principales aflatoxinas, que son las que más frecuentemente se asocian a cuadros clínicos en las personas. Y algo muy curioso es que estas dos de aquí del medio, la aflatoxina M1 y la M2, son un derivado, son un metabolito que se produce a partir de la degradación de las aflatoxinas B o de las aflatoxinas G. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Entonces, aquí les pongo el dibujito de una vaca. A esta vaca la tenemos tal vez en algún lugar para ganadería o para productos lácteos. Entonces, a esta vaca le estamos dando tal vez algún alimento que viene contaminado con alguna de estas aflatoxinas. Digamos que la aflatoxina B2. Al esta vaca ingerir la aflatoxina B2, va a agarrar esa aflatoxina a nivel hepático y la va a procesar. Y al degradarla y procesarla, se va a transformar en esas aflatoxinas M. Y la M deriva de milk, que es donde frecuentemente se van a encontrar. Y una vez entonces que la vaca degrada la aflatoxina B o la aflatoxina G y produce la aflatoxina M, esta aflatoxina M va a ser excretada a nivel del producto lácteo, a nivel de la leche, que luego el consumidor, que luego la persona o un animal va a llegar a ingerir y entonces va a sufrir un cuadro de intoxicación producto de un derivado de una toxina inicial. Entonces eso es importante porque vamos a ver que las toxinas, las M1 y las M2, se relacionan muchísimo con lo que es los productos lácteos de la ganadería o del ganado vacuno como tal. Aquí les pongo más o menos de dónde provienen las aflatoxinas, son derivados del bisulfuro isocumarínico, sin embargo eso no es como de relevancia para términos del curso, nada más como para que vean el nombre del compuesto. Hay 20 aflatoxinas principales, sin embargo las que más frecuentemente vamos a ver asociadas son estas 6 que les pongo por acá. Y aquí les anoté también lo que les acabo de explicar, que la M1 y la M2 están asociadas a productos lácteos y que son un derivado de las aflatoxinas B y aflatoxinas G. Ahora bien, ¿quién es el principal agente productor de aflatoxinas? Si escuchamos el nombre aflatoxinas, es derivado de la palabra de Aspergillus flavus. ¿Por qué? Porque este hongo, Aspergillus flavus, es el principal agente causal o el principal agente productor de las aflatoxinas. Y de ahí deriva su nombre, afla de Aspergillus flavus. Van a haber otras especies que también se han asociado con producción de esas toxinas, sin embargo, en menor medida. Van a haber además, por ejemplo, cepas de Aspergillus flavus que no van a ser toxigénicas y que por lo tanto no van a generar cuadros de intoxicaciones. Entonces también eso hay que tomar en cuenta. El hecho de que tengamos un Aspergillus flavus en una mazorca de maíz no quiere decir que inmediatamente vamos a encontrar la toxina ahí presente o la micotoxina, sino que esto va a depender también del tipo de cepa que tenemos en ese alimento. Este hongo, Aspergillus flavus, va a tener un crecimiento de 4 a 45 grados centígrados, pero recordemos que al inicio yo les mencioné que tienen que haber temperaturas idóneas para que se produzca la toxina. La temperatura óptima en donde alcanza la mayor producción de toxina va a ser a los 22 grados centígrados, pero se habla que en el rango de 11 a 35 grados ya el hongo puede estar produciendo lo que es la aflatoxina. Además, va a requerir una humedad relativa de un 80 a un 90%. ¿Qué quiere decir esto? Que en ambientes muy secos, en hornos o en lugares donde la temperatura es muy elevada, también vamos a tener una humedad reducida y por lo tanto el hongo no va a lograr crecer o no va a lograr producir la toxina como tal. Las aflatoxinas son considerados el carcinógeno más importante producido en la naturaleza y ya fue declarado por la OMS como un carcinógeno. Además, su producción se va a ver influenciada por factores como el que ya les mencioné, la presencia de minerales, la humedad o el agua presente, el tipo de sustrato, si es arroz, si es un cereal, si es maíz, y la presencia de luz. Veamos que la mayoría de estas toxinas de las que yo les estoy hablando el día de hoy van a estar relacionadas a productos como lo son las leguminosas, los cereales, algunos a productos lácteos, pero no se asocian a productos cárnicos como tal, sino que se asocian más a productos de origen vegetal.
¿Cuáles van a ser sus productos? Todos los que les menciono en esta lista. Todos estos de esta lista son los que principalmente están asociados a lo que son las aflatoxinas. En el caso de los huevos, no es que vamos a agarrar un huevo y lo vamos a freír y va a estar la toxina ahí presente. Lo que va a pasar es que el huevo va a venir contaminado en su cáscara por la presencia de la toxina, ya sea que el pollo ingirió la toxina al ingerir alimento, lo degradó y al excretarlo, al pasar por la cloaca, por el mismo sitio donde pasa el huevo, ahí se va a dar la contaminación y entonces también se va a excretar parte de las micotoxinas que ingirió el pollo en este caso, bueno, la gallina en este caso. Otra ventaja importante que tienen estas toxinas y que por lo tanto nos pueden llevar a generar cuadros clínicos es que generalmente van a ser termoestables. Es decir, vamos a tener un producto lácteo, vamos a pasarlo por un proceso de pasteurización, el hongo va a morir, vamos a deshacernos del hongo, pero la toxina, como es termoestable, puede permanecer y perdurar ahí en la leche. Cuando nosotros compramos leche y no nos enfermamos, no quiere decir que ahí no haya aflatoxinas o que no hayan tricotesenos o que no haya ninguna micotoxina. Lo que quiere decir es que no hay en la cantidad suficiente para que nos genere un cuadro clínico, pero no podemos descartar la posibilidad de que pueden estar ahí presentes. ¿Cuáles son los efectos de las aflatoxinas como tal? Van a tener problemas cuando los ingerimos por vía, por ingesta, ya sea por alimentos o productos contaminados, y nos va a provocar un cuadro de intoxicación como tal. Vean que aquí les anoto en esta esquina por acá, de que se han encontrado pacientes en donde se les monitorea la cantidad de micotoxinas en su organismo y se han encontrado en 100 partes por millón hasta 20,000 partes por millón. Entonces vean que es un rango muy amplio que va a depender mucho de la persona, del estado de salud, del sexo, de la edad y demás, para que le genere el cuadro clínico. Y hay que consumirlo en cantidades muy grandes. ¿Ve? Aquí no estamos hablando de microgramos ni de gramos, estamos hablando de partes por millón. El ingreso por vía respiratoria, cuando es por inhalación, puede generar, valga la redundancia, un problema respiratorio, dificultad respiratoria como tal, y cuando ingresa por vía cutánea, por exposición, nos puede generar exantemas, pústulas, petequias, etc. ¿Qué es básicamente lo que hace la aflatoxina en nuestro organismo? Entonces, vamos a ingerirla o vamos a inhalarla o va a haber una inoculación cutánea y esa aflatoxina lo que va a hacer es interferir con la biotransformación y reparación del ADN. Básicamente es un disruptor del ADN. Al hacer esto, va a inducir a un daño en el ADN y siempre que hay un daño en el ADN, eso culmina en procesos carcinogénicos o procesos mutagénicos que más adelante nos van a llevar entonces a la formación de un cáncer como tal. Además de eso, como interfiere con procesos del ADN, con la síntesis de ácidos nucleicos y demás, también va a tener una implicación a nivel nutricional. Va a afectar lo que es la presencia de lípidos, proteínas, vitaminas y minerales, y todo esto va a llevar entonces también a una alteración de los procesos energéticos, que va a culminar, por ejemplo, en un estado de desnutrición como tal. Las aflatoxinas se han asociado muchísimo a lo que es cáncer hepático, es uno de los principales agentes toxinógenos que son productores de este tipo de cáncer, y sin embargo lo difícil de esto es hacer la asociación. Para que se dé un proceso como de cáncer como tal, más adelante vamos a ver que generalmente no son cuadros de ingesta aguda, sino que son cuadros de ingesta de la micotoxina por años. Entonces, ¿cuáles van a ser los cuadros clínicos? Como ya les mencioné, el cuadro clínico va a depender de la dosis que la persona recibe, del tiempo en el que se está exponiendo a esta ingesta o a esta inhalación, del tipo de aflatoxina, de la edad de la persona, del sexo, del estado nutricional. No es lo mismo un adulto mayor con un estado nutricional deficiente a una persona joven que se encuentre en su mejor momento o en su mejor estado de salud. Y además también va a interferir el estado endocrino. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos una exposición aguda? Cuando ingerimos la aflatoxina o esta micotoxina en, en cantidades elevadas, pero en periodos cortos de tiempo. Es decir, en cuestión de un par de días, en cuestión de un par de días, de unos 3 días, lo que vamos a tener entonces es un cuadro agudo como tal, en donde el principal órgano afectado va a ser también el hígado. ¿Por qué? Porque la aflatoxina es metabolizada a nivel hepático, lo mismo que en las vacas. Entonces, al ser metabolizado a nivel hepático, el hígado es el que principalmente sufre los daños. ¿Qué es lo primero que vamos a ver? Ictericia, hipolipidemia,
hipocarotenemia, donde vamos a ver a la persona que adquiere como un color como anaranjadito, literalmente, pérdida de peso, vómitos, dolor abdominal y finalmente falla renal. Entonces vean que aquí estamos viendo varias condiciones en donde hay, chicos, disculpen un momento que tengo una llamada de mi hermano hace rato, entonces déjenme ver qué es. Ya, ahí me disculpan, es que era mi hermano, tenía varias llamadas perdidas, entonces, bueno, continuando como les decía, entonces el principal órgano afectado ya vimos que va a ser a nivel hepático y luego a nivel renal. ¿Por qué también a nivel renal? Por la forma en la que se excretan las sustancias. Va a haber una excreción renal y por lo tanto también va a haber afectación a nivel de los riñones. Cuando ya la lesión hepática se vuelve un poco más severa o, o por un tiempo más prolongado, va a culminar en una coagulopatía, en un aumento de la fragilidad capilar y eso va a culminar finalmente en lo que son cuadros hemorrágicos. Entonces veamos que una intoxicación con esas sustancias, con las aflatoxinas, pueden llevarnos a cuadros bastante severos en donde podríamos inclusive quedar posteriormente con secuelas, inclusive en estas exposiciones agudas. En las exposiciones agudas no vamos a tener riesgo de desarrollar un cáncer como tal, ya que el cáncer como tal requiere de un estímulo persistente por un periodo más largo de tiempo. Sin embargo, al tener un cuadro agudo en donde haya afectación hepática, en donde haya afectación renal y en donde tengamos luego problemas de coagulación, pueden culminar luego en una falla multiorgánica y que el paciente termine falleciendo. Por ejemplo, también han ocurrido casos en donde la aflatoxina, la mujer que está en un periodo de lactancia, ingiere el producto contaminado, ingresa la aflatoxina a su organismo y luego al amamantar a su bebé, le transmite la aflatoxina. Entonces también hay casos de niños pequeños que el único producto que consumen es la leche materna, que también se han visto con intoxicaciones por aflatoxinas debido a que su mamá es la que les transfiere la toxina como tal. Otra de las cosas que pueden ocurrir en estos pacientes es lo que se conoce como el síndrome de Reye. Es un síndrome que habíamos visto ya en el pasado, que también estaba asociado a lo que son los virus, en donde va a haber una afectación a nivel cerebral principalmente y también a nivel hepático. El otro síndrome, que es un síndrome con un nombre un poquito peculiar, también se puede presentar en casos en donde hay mujeres embarazadas que tienen un estado tal vez de desnutrición o en adultos mayores en desnutrición. Esos estados de desnutrición hacen que la persona tenga proteínas bajas. Entonces, al tener proteínas bajas en circulación y consumir alguna de esas aflatoxinas, hacen que entren en un cuadro en donde básicamente lo que ocurre es una inflamación abdominal debido a que se da un edema o una ascitis por la salida de líquido debido a la baja cantidad de proteínas que tienen en circulación y al daño que está haciendo la toxina como tal a nivel hepático, en donde me disminuye más la síntesis de estos. Estas personas van a tener afectaciones a nivel de la piel, van a tener, como ya les mencioné, afectaciones a nivel abdominal, van a tener problemas también como de caída de cabello, van a tener lesiones a nivel de la piel y estos síndromes no es como lo más frecuente que ocurra, pero podrían llegar a suceder y hay que hacer diagnóstico diferencial o pensar en que podría estar asociado a un cuadro de aflatoxina. En cuanto al otro cuadro, al de exposición crónica, este es más común que ocurra, pero es más difícil de identificar. ¿Dónde es más común que ocurra? En personas que se producen sus propios alimentos o que viven en la granja, en donde no monitorean las micotoxinas y están constantemente ingiriendo el mismo producto, en donde tal vez hay un hongo que ya persiste en ese terreno y siempre está contaminando el maíz, etcétera, y entonces la persona consume de forma crónica o prolongada esa sustancia, que finalmente va a generar una alteración de las células que provocan células malignas o células tumorales, tanto en animales como en seres humanos. Entonces, el efecto finalmente va a ser carcinogénico, mutagénico o teratogénico. Y de una vez aquí quiero hacer como el paréntesis para ver si alguno puede decirme o darme como la sugerencia, si tiene alguna idea, de cuál es la diferencia entre carcinogénico, mutagénico y teratogénico. ¿Alguno que me diga la definición de carcinogénico? A ver, chicos, participemos porque si no, no seguimos con la clase. Baten, aunque no sepan. Este es el momento para batear.
¿Qué es una sustancia carcinogénica? No es algo que puede provocar el cáncer o que puede ser un factor predisponente para el cáncer. Exactamente, es una sustancia o algún componente que se ha relacionado ya directamente con un proceso cancerígeno como tal. ¿Cuál es la diferencia con mutagénico? ¿Qué es una sustancia mutagénica? Es como una alteración en la información genética, ¿no? Exactamente, es básicamente una mutación, una alteración, como la compañera dijo, del ADN que tenemos en nuestro cuerpo. Y finalmente, ¿qué es teratogénico? Teratogénico no es que a nivel embrionario afecta y causa, por ejemplo, malformaciones o así. Exactamente. Entonces veamos que entonces una mamá que está en periodo de lactancia puede llegar a enfermar a su bebé y también una mujer embarazada podría llegar a tener un niño con malformaciones producto de la ingesta de aflatoxinas por periodos prolongados durante el embarazo. Entonces, básicamente vamos a resumir el daño que provoca a nivel crónico como un daño carcinogénico, mutagénico o teratogénico. Esto es, que quede súper claro, a nivel crónico. El cuadro agudo va a ser afectación hepática y afectación renal principalmente, que puede culminar en un problema de coagulación y en un problema ya de falla multiorgánica. Ahora bien, ¿cuáles son los efectos económicos que van a tener esa presencia de aflatoxinas en el medio ambiente? Por supuesto, van a enfermar a las personas, que es lo que más nos interesa a nosotros, los cuadros clínicos que van a llegar al hospital o al servicio de urgencias, pero también va a tener implicaciones a nivel de agricultura, porque va a echar a perder cultivos, y a nivel de ganadería o de granjas avícolas, en donde van a hacer que los animales se enfermen y que tengan que incurrir en gastos para poder curarlos y que no se den lotes contaminados por aflatoxinas. Entonces veamos que esas toxinas tienen una implicación muy importante en términos sociales, económicos y también de salud. Por lo tanto, como tienen todas estas implicaciones, en algunos países ya se han puesto regulaciones sobre cuánto se permiten de aflatoxinas en los productos. Entonces veamos aquí que tenemos dos cuadros que son ejemplos de la aflatoxina M1. Estos rangos que ustedes ven aquí, que están aquí a la derecha, que dicen 35, 30, 20, son los rangos máximos que permiten de aflatoxinas en un alimento. Y las barritas van a ser la cantidad de países que lo aplican. Entonces vean que la totalidad de países que tenemos aquí no llegan tan siquiera a 100 países, son tal vez como unos 50 países los que realmente tienen la aplicación de la normativa de cuánto se permite de aflatoxinas, en este caso M1, en sus productos. Este es en productos totales y este cuadro de aquí de la derecha es en productos lácteos. ¿Por qué? Porque recordemos que las aflatoxinas M1 o M2 se asocian mucho a lo que es la leche del ganado vacuno. Ahora bien, continuando con la siguiente, vamos a tener las ocratoxinas. Aquí les pongo también más o menos la estructura. Veamos que siguen siendo anillos de benceno, en donde lo que modifican son las cadenas laterales que se unen a esta. Y estos se consideran metabolitos, también secundarios, pero principalmente lo que son las especies de Aspergillus en general, no una especie en particular, sino el género como tal, y Penicillium como tal. Y van a ver cuatro ocratoxinas que son las más importantes. La ocratoxina A, que es la que se le conoce como OTA, la B, la C y la ocratoxina alfa y beta, que son derivados, son un hidrolizado de las ocratoxinas A y B. Es decir, estas se producen únicamente por degradación, ya sea ambiental, de temperatura o por degradación en el organismo. La principal de estas cuatro va a ser la ocratoxina A, la que se le conoce como OTA. ¿Por qué? Porque es la más tóxica y además la que es más estable. Es decir, la que tiene más capacidad de persistir en el ambiente. Va a ser además incolora, es soluble en disolventes orgánicos, funciona o actúa como un ácido débil y también tiene la capacidad de emitir fluorescencia. Entonces, esta OTA es la que nos va a generar más problemas en términos de las ocratoxinas.
Entre los alimentos que en donde va a estar presente la ocratoxina o con los cuales se ha relacionado más, tenemos todos estos productos. En este caso, con las ocratoxinas, como son tan estables, a diferencia de las aflatoxinas, se ha visto que sí podría estar contaminando productos cárnicos. Es decir, que podrían llegar a contaminar productos y que por el proceso de cocción, aún así, estas persistan debido a su alta estabilidad. También van a soportar procesos en donde se fermenta, como lo es el caso del vino o el caso de la cerveza, y en donde se producen ácidos y aún así no le genera daño a la toxina como tal, no genera una desnaturalización de su estructura. Entonces aquí tenemos todos los ejemplos de alimentos que se han visto asociados a lo que son las ocratoxinas. Vean que hay muchísimos, la mayoría van a ser productos secos, tipo cereales, o leguminosas. Sin embargo, también vamos a tener algunos húmedos como el café verde, la carne, el vino, la cerveza. Las principales especies productoras van a ser Aspergillus ocraceus, que ahí deriva el nombre de ocratoxina, y también Penicillium verrucosum y Penicillium vericatum. Pero el más importante en este caso, para que los rayen con amarillo, va a ser Aspergillus ocraceus. La producción de estas ocratoxinas va a estar regulada principalmente por dos factores, la temperatura y la humedad. ¿Por qué? Porque Aspergillus va a crecer a temperaturas de 12 a 37 grados. Vea que no tiene un rango tan amplio de crecimiento como en el caso de Aspergillus flavus. Entonces, eso limita un poco más su producción. Y en el caso de Aspergillus, se va a asociar más a climas tropicales y a climas cálidos. Y por eso es que yo les mencionaba que Aspergillus ocraceus es el que más nos interesa a nosotros, porque nosotros vivimos en un país tropical. En el caso de Penicillium, la temperatura de crecimiento va a ser de 4 a 31 grados, va a requerir una humedad bastante alta, es decir, una actividad de agua de 0.8, y se va a asociar más con climas templados y climas fríos. Un segundo para silenciar. Sí. Ya listo. Ok, entonces, como les decía, vamos a tener que Aspergillus va a ser el más importante en países como el nuestro. Y de ahí deriva su nombre, Ocraceus ocratoxina. En términos de la OTA, de la ocratoxina A, que es la que les mencioné, que es la más importante, vamos a tener estos principales efectos. Va a ser también teratogénica, va a ser también carcinogénica, pero además va a ser inmunosupresora, va a ser genotóxica, que ya casi vamos a ver esta definición, va a ser neurotóxica y va a ser nefrotóxica. Por la OMS, la OTA fue clasificado como un carcinógeno tipo 2B, que tiene una alta asociación con el cáncer testicular. ¿Alguno me puede decir cuál es la definición de genotoxicidad? Que puede afectar los genes, el genoma. Pues Sí, pero vean que la definición es muy similar a la que vimos antes del mutágeno. La diferencia es que el mutágeno va a alterarme el ADN y siempre me va a inducir una mutación. Las sustancias genotóxicas no siempre me llevan a una mutación. Es decir, todas las sustancias mutagénicas son genotóxicas, pero no todas las sustancias genotóxicas son mutagénicas. ¿Me entendieron eso, chicos? Si no, ahí luego les paso los conceptos bien desarrollados. Quiero traer eso, por el doctora, chat. que las sustancias mutagénicas no son, ¿cómo fue? Es así, las sustancias mutagénicas me van a generar un daño en el ADN que siempre me llevan a una mutación. Las sustancias genotóxicas me van a provocar también un daño en el gen o en el ADN, pero no siempre van a culminar en mutación. Puede o no culminar en una mutación. Entonces, todas las sustancias o todos los compuestos mutagénicos van a ser genotóxicos, pero no todos los compuestos genotóxicos van a ser mutagénicos. Ah, ok, perfecto. Ya entendí, gracias. Con gusto. Ok, continuando, en los efectos vamos a tener igual que van a haber efectos según la exposición, si es aguda o si es crónica. En el caso de que sea aguda, vamos a tener los síntomas de una intoxicación aguda normal, va a haber polidipsia, pérdida de peso, poliuria y pueden haber hemorragias. En caso donde se prolongue un poquito más el contacto con esta ocratoxina, podrían llevar a trombos de fibrina, en donde van a haber órganos de choque, y los órganos de choque van a ser los órganos en donde hay una actividad metabólica más elevada, por ejemplo, el vaso, el cerebro, el hígado, el riñón y el corazón. Esos son los principales órganos en donde vamos a tener la formación de trombos que podrían llevar entonces, por ejemplo, a un derrame, podría llevar a procesos de necrosis o a un infarto.
Y en el caso de la exposición crónica como tal, el principal daño que se va a ver va a ser una nefropatía intersticial, ya sea en el ser humano como en animales de granja. A la nefropatía que ocurre en el ser humano se le conoce como nefropatía endémica a los Balcanes. ¿Por qué? Porque se vio muy asociada o se dieron muchos casos en esta región de los Balcanes. Esta va a ser una grave afección histopatológica a nivel renal, por supuesto, en donde va a haber una neuropatía a nivel del túbulo que va a ir progresando y va a culminar en una falla renal crónica, que posteriormente puede provocar la muerte de la persona. Además, se ha visto que en los hombres podría tener un efecto carcinogénico y llevar a la producción de tumores a nivel del tracto urinario. Pero eso se ha visto principalmente que ocurre en varones, no en mujeres. En este caso de las ocratoxinas tenemos también un ejemplo. La ocratoxina A es la más importante, entonces el ejemplo que les traigo. Vean que en este caso hay si acaso 35 países que regulen la ocratoxina y vean lo que hace falta como de educación, chiquillos, porque veamos que tenemos una sustancia que es genotóxica, mutagénica, teratogénica, carcinogénica, nefrotóxica, neurotóxica, todo lo que ustedes quieran. Y no existen regulaciones a nivel mundial en donde nos digan qué cantidad se puede permitir los alimentos. Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Cuántas personas o cuántos de nosotros estamos ingiriendo estas micotoxinas de forma constante y de forma crónica y nos llevan luego posteriormente a un proceso de cáncer? Estas sustancias, más adelante me imagino que ustedes van a ver en algún otro curso, lo que se conocen como disruptores endocrinos. ¿Y qué es un disruptor endocrino? Son sustancias o son componentes que nos vienen a alterar nuestro estado. Y esos disruptores endocrinos muchas veces van a llevar a procesos como lo es el cáncer. ¿Cuál es un ejemplo de un disruptor endocrino? La luz ultravioleta, por ejemplo. Sustancias que al inhalarlas sean dañinas, como por ejemplo la gasolina, que si usted lo inhala durante mucho tiempo le va a generar daño a nivel de su epitelio respiratorio. Entonces, todas estas sustancias se consideran disruptores endocrinos y las micotoxinas son parte de estos, que a futuro pueden llevar a cáncer y que son un componente importante que no estamos monitoreando a nivel de lo que estamos ingiriendo nosotros. Y finalmente, la última micotoxina que tenemos van a ser los tricotecenos. Aquí igual les pongo la estructura para que vean, para que sigan viendo que tenemos anillos que están unidos, en este caso, a grupos de oxígeno, a grupos hidróxido, etc. Aquí les pongo igual el nombre de los anillos. Esos dos los voy a apuntar en el curso, nada más como para que vean el origen. Son moléculas bastante grandes y esta es la diferencia de los tricotecenos, que son muchísimo más grandes que las dos anteriores que ya vimos. Van a ser hidrosolubles y al igual que las ocratoxinas, van a ser termoestables. Se van a dividir también en 4 grupos, A, B, C y D, según las diferencias estructurales. Y aquí tenemos en este cuadro de abajo los principales ejemplos de cada uno de los grupos. Tampoco les voy a pedir que se aprendan esto, lo único que me interesa es el que les pongo aquí en negrita, el que dice DON. ¿Por qué? Porque este tricoteceno, denominado DON, para abreviarlo, es el que es más frecuente, incluso popularmente a nivel de clínica, se le conoce como vomitoxina. Es el que se ha visto como más asociado y el que tiene mayor impacto en lo que es la salud pública. Van a ser producidos por 4 especies de hongos, por Fusarium, por Trichoderma, por Trichotecium y por este otro que es muy raro de pronunciarlo, entonces ahí se los dejo nada más anotados. El más importante o los más importantes van a ser Fusarium y Trichoderma. Igual va a ser inducida la producción de estos por diversos factores como los que ya vimos, luz, agua, humedad, etc. Y se van a producir en alimentos como los que les anoto aquí, cereales, oleaginosas, como el girasol y el maní, y leguminosas. Entonces vean que también casi que todos se asocian más que todo a lo que son productos como secos, como cereales. El único que no cumple esto son las ocratoxinas, que también se asocian como a vino, a cerveza o a carne. Vean que también es altamente termoestable, se asocia a 125 grados Celsius durante 30 minutos y aún así se pueden persistir en el alimento o en el producto que contaminó. También sobrevive hasta 350 grados centígrados durante incluso 2 minutos o 110 grados centígrados durante 18 horas. Entonces vean que al igual que las ocratoxinas, los tricotecenos son altamente termoestables.
¿Y qué es lo que hacen los tricotecenos? Principalmente van a inhibir la síntesis de proteínas, van a alterar esta enzima, la enzima peptiltransferasa. Aquí eso se los puse mal, déjenme corregirlo. La enzima peptiltransferasa lo que va a hacer es una inhibición de esta enzima y va a alterar o va a romper entonces la síntesis normal de los componentes proteicos de nuestro cuerpo. Esto puede ocurrir al inicio de la síntesis de la proteína o al final. Si ocurre al final, vamos a tener proteínas que son afuncionales. Y aquí esto que dice inicio grupo A quiere decir que los tricotecenos del grupo A tienden más a inhibir al inicio de la síntesis y los del grupo B tienden más a inhibir al final de la síntesis. ¿Y qué es lo que va a hacer o cuáles son los efectos? Una vez que ingerimos el tricoteceno o que lo inhalamos o que nos inoculamos con este, va a generar la inhibición de esas proteínas a nivel celular. Eso se traduce en un daño celular. No vamos a producir enzimas, no vamos a producir histonas, no vamos a producir membrana y va a hacer que la célula entonces empiece a morir. Va a posteriormente comprometer el sistema linfático y el sistema hematopoyético y finalmente la principal efecto que se va a ver de los tricotecenos es una inmunosupresión. Y esa inmunosupresión va a iniciar por el estado inicial de inhibición de las proteínas. Entonces veamos que además de que inhibe las proteínas y genera un estado de desnutrición, que el estado de nutrición como tal es un estado de inmunosupresión leve, también va a afectar las células del sistema hematopoyético y linfático, que va a llevar a complicar más el estado de inmunosupresión como tal. ¿Qué va a ocurrir durante la ingesta? Entonces, en una fase aguda, el paciente una vez que lo ingiere, este es inmediato, no es como en el caso de la aflatoxina o de las ocratoxinas, que pasaban varios días para que se diera el efecto o la intoxicación aguda. Esto es inmediato, la persona lo ingiere y en cuestión de minutos, de 5 minutos post ingesta, empieza a tener una sensación de quemazón a nivel de la garganta y a nivel de la boca. Va a sentir como que le arde toda la cavidad bucal, todo el esófago y todo el estómago. Y posteriormente va a empezar a vomitar, va a sentir muchas náuseas, mucho dolor abdominal y cólicos y demás. Además, una vez que pasa esta fase inicial de quemazón y de vómitos, va a desarrollar un cuadro diarreico que incluso podría asemejarse a un cuadro de disentería, porque van a ser heces con sangre. Entonces vamos a tener un cuadro que es un cuadro muy similar a los cuadros de gastroenteritis o disentería y que por lo tanto hay que hacer diagnósticos diferencial con este, porque vamos a tener a un paciente que probablemente él no llegue durante los primeros minutos, sino que llegue ya cuando está con el cuadro diarreico instaurado como tal y con el cuadro de vómito como tal. Posteriormente, los síntomas van a ir disminuyendo, va a desaparecer la quemazón que sentía inicialmente y va a quedar o va a persistir durante algunos días con dolores de cabeza, escalofríos, debilidad muscular, cansancio y fiebre. El vómito y la diarrea va a ir desapareciendo progresivamente conforme transcurren los días y conforme se van excretando los tricotecenos. En el caso de la ingesta crónica, en el caso de que la persona se exponga al tricoteceno, tenga todos estos síntomas y aún así siga en contacto con el tricoteceno, ya va a entrar en la fase crónica. Entonces aquí también hay otra diferencia. En los cuadros anteriores teníamos la fase aguda en donde era una ingesta alta o de mucha cantidad de la toxina en un periodo corto de tiempo y la fase crónica o la exposición crónica en donde tenemos ingesta en bajas cantidades durante periodos más prolongados. En este caso, en la fase aguda y la fase crónica es como una evolución. Es decir, la persona inicia con un cuadro agudo y si continúa la ingesta, ya sea de grandes cantidades o de bajas cantidades, se va a entrar en lo que es la fase crónica, que es ya un estado en donde la persona se vuelve sintomática. Recordemos que yo les dije que en la fase aguda tiene la quemazón en la boca, el dolor de garganta, el dolor en el estómago, la diarrea, los vómitos, y empieza a disminuir los cuadros, con quedar nada más dolor de cabeza, fiebre, malestar general, hasta que esto ya desaparece y la persona queda en un estado asintomático. Y esto puede durar incluso hasta 2 meses en el estado sintomático. En algunos pequeños casos podría llegar a tener síntomas un poco leves, como que persista el malestar general o que tenga fiebre esporádica o tal vez algún dolor de cabeza y de forma esporádica también, pero sin embargo no es lo usual. Lo usual es que conforme va la persona pasando los días, los síntomas vayan desapareciendo. El problema es que va a tener repercusiones a futuro. Entonces ya cuando se pasa por la fase aguda, luego pasamos a la fase crónica, la persona sigue la ingesta, dejó de sentir la quemazón, dejó de sentir todo lo que tenía, siguió ingiriendo el mismo producto, ya va a tener entonces un daño a nivel orgánico. Va a empezar a entrar en cuadros hemorrágicos, principalmente a nivel de piel y a nivel gástrico, tanto a nivel del
el estómago como del intestino, y además va a ocurrir lo que se conoce como fauces congestivas. ¿Qué quiere decir esto? Que va a tener en su paladar o en su cavidad bucal una gran congestión o una gran cantidad de moco debido a que la toxina empieza a romper las células. Recordemos lo que pasaba en el caso de Corynebacterium. Recuerdan que Corynebacterium destruye las células y genera como una maraña de detritos celulares. Básicamente eso es lo que ocurre aquí, que los tricotesenos van a romperlo o van a impedir que se dé la síntesis de proteínas, y una vez que ocurre esto, las células empiezan a morir y se empieza a generar esa maraña, esa fibrina y eso demás, y empiezan a generar áreas necróticas que van a llevar entonces a zonas congestivas y a problemas respiratorios. Además, una vez que ya se dan esas hemorragias, esta necrosis y esta congestión, se promueve también el crecimiento de otros microorganismos de flora normal, es decir, que se den sobreinfecciones por bacterias que son flora normal de nuestro cuerpo. Ya finalmente, cuando el cuadro evoluciona muchísimo y no se le dio un tratamiento oportuno, podría llegar a tener también afectación a nivel de ganglios linfáticos, tener zonas de necróticas, o también tener problemas a nivel hepático con ictericia. En el caso de que el tricoteseno no sea ingerido, sino que ingrese por inhalación, lo que va a generar es un cuadro un poco más leve de rinitis y de faringitis. Lo que va a hacer es sentir la misma sensación quemante, pero a nivel de las fosas nasales. En algunos casos puede tener pequeñas hemorragias nasales o podría desarrollar un cuadro como de tos o de conjuntivitis. En los cuadros más graves, en donde la toxina logra ingresar no solo a tracto respiratorio superior, sino que llega a tracto respiratorio inferior y llega a los alveolos, entonces ahí podría interferir con la respuesta inmune. ¿Por qué? Porque también va a generar esta zona congestiva que hace que las células como tal no puedan interaccionar y puedan defender el organismo. Dame un segundo. Exactamente, Arnaldo. Si se cancela la ingesta durante la etapa aguda, la crónica no se va a dar. La crónica, el paciente evoluciona de fase aguda a fase crónica si el estímulo persiste. Y si la ingesta ya continúa, entonces termina en esta fase que estamos aquí, el cuadro ya de hemorragia. Entonces es como un proceso en donde tiene que haber una ingesta en todo ese periodo de tiempo. ¿Por qué tiene que haber ingesta siempre? Porque las toxinas van a ingresar a nuestro cuerpo, las vamos a metabolizar y las vamos a excretar. Ellas no se almacenan, no quedan en nuestro tejido lipídico, ni en nuestros huesos, ni nada. Entonces, se van a ir eliminando. Si yo las ingiero, mi cuerpo las metaboliza, las elimina y todo bien. El problema es si yo las sigo ingiriendo y ya me genera el daño o la corrosión, por decirlo así, en un periodo largo de tiempo. Y como les puse aquí al final, en el caso de la inhalación, también se va a favorecer el incremento de infecciones oportunistas debido al daño que genera. Entonces, básicamente, esto que les menciono aquí de fauces congestivas, imagínenselo como la foto que yo les había puesto de la membrana por Corynebacterium. Es una maraña de detritos celulares, fibrina y demás que se produjo debido a la disrupción en la síntesis de proteínas. Y aquí tenemos las regulaciones. Las regulaciones en el caso de los tricotesenos se van a basar en parámetros para el tricoteseno, el DON, que es el tricoteseno del grupo B. Recordemos que ese es como más importante, entonces basaron como todas las regulaciones en este. Vean que casi que ninguno les he puesto que Costa Rica esté dentro de estas regulaciones. No hay. A pesar de que tenemos un comité y una ley como tal, no se han hecho estudios importantes para monitorear qué concentración se puede permitir. Ahora bien, ya terminamos entonces con lo que son aflatoxinas, tricotesenos y octatoxinas. Vamos a ver cómo se debe monitorear. Eso se los voy a dar muy por encimita, no voy a entrar en mucho detalle porque son métodos que ustedes no van a utilizar, pero es más o menos como para que entiendan qué se hace. Entonces, como metodología de escrutinio, es decir, como metodología de tamizaje, lo que se hace en los alimentos es un proceso o un ensayo de ELISA, que es el que hemos visto ya en la clase de técnicas diagnóstico. Va a ser un ELISA directo competitivo, es el método de escrutinio, y tiene la ventaja de que tiene bajos requisitos de volumen de muestra y no son necesarios la prepurificación. Es decir, no ocupo agarrar el alimento y hacerle ningún proceso previo a la metodología. ¿Qué es lo que se hace? Vamos a tener un pocillo en donde vamos a tener unidos los anticuerpos. Y vamos a tener aquí entonces, en estas bolitas de color transparente, son la micotoxina que va a estar unida a una enzima con un conjugado. Esa micotoxina vamos a agregarla de forma normal a todos los pocillos y va a funcionar básicamente para competir.
Luego voy a agregar la muestra o el alimento que yo estoy estudiando. Y si en ese alimento hay micotoxinas presentes, que va a ser la bolita de color roja, va a competir con el conjugado de micotoxina para unirse a los anticuerpos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que a mayor cantidad de micotoxina en el alimento, más competencia o más logra quitarle el espacio al conjugado de la micotoxina y entonces la fluorescencia disminuye. Es decir, hay una señal indirectamente relacionada con la concentración. ¿Qué quiere decir esto? Que si la señal de luz en un inicio, por decirle algo, es de, voy a decirles un número random nada más, de 100, y yo tengo micotoxina presente en ese alimento, yo voy a ver cómo va a ir disminuyendo esa luz conforme va aumentando la concentración. Y luego, ¿qué es lo que hago? Yo estoy ensayando una muestra, estoy enseñando, no sé, un macerado de un elote y lo voy a comparar con unos estándares de concentración conocida, estándares donde yo sé que la concentración de micotoxina va a ser de 25, 50, 75 y 100. Y de esa forma yo luego voy a hacer comparaciones para poder dar resultados cuantitativos que me van a ser bastante cercanos a lo que se encuentra en la muestra que estamos estudiando. Las otras técnicas que se pueden hacer son los métodos ya de confirmación. En estos casos, el más sencillo es el de cromatografía en capa delgada, que es el CCD, pero también se pueden usar métodos más confiables y más robustos, como lo es el HPLC o la cromatografía de gases. El que más se utiliza es la cromatografía de capa delgada porque podemos ensayar un montón de muestras, ya que nada más ocupa una fase estacionaria y una fase móvil. Vean que es tan fácil como hacerlo en un tubito de ensayo como este. Entonces podemos tener un montón y tamizar todos de una vez. Mientras todos los métodos son un poco más complejos. Tiene un bajo costo y además lo único que ocupamos es luz ultravioleta o luz visible para ver la migración que ocurre. De igual forma, todas estas metodologías se van a comparar contra un estándar. Son metodologías cuantitativas o semi-cuantitativas según la comparación que yo haga con el estándar o los patrones que esté utilizando. En el caso del HPLC, como es más robusto que la cromatografía anterior, entonces es más utilizado a nivel de industria alimentaria para darle seguimiento a sus productos. Se puede usar en huevo, en cereales, en leche, en tejidos de animales, etc. Y tiene la desventaja de que es más costoso y va a requerir pasos previos de prepurificación. ¿Para qué? Para que no se nos vayan a saturar los poritos o los hilitos por donde van a circular el material. Y finalmente, el otro método confirmatorio, que también es muchísimo más caro, es la cromatografía de gases. También sirve para identificar y cuantificar micotoxinas, ya sean productos como los cereales. Y esta cromatografía de gases es más utilizada en lo que es la industria pecuaria. Sin embargo, es de las más caras y como aquí en Costa Rica no hay protocolos estrictos de seguimiento de la concentración de micotoxinas, no utilizan este tipo de metodologías. En cuanto al control de micotoxinas, tenemos la técnica de HACCP, que esto es una metodología que lo que hace es buscar puntos en donde pueda intervenir el ser humano para hacer una variación y lograr disminuir algún agente. Entonces, por ejemplo, la técnica de HACCP lo que hace es decir, ok, yo tengo un proceso en la industria alimentaria en donde hay ciertos puntos críticos donde puede haber contaminación. ¿Cuál es un punto crítico en la industria, no sé, del cultivo de los elotes? Ok, un punto crítico va a ser durante el crecimiento de la planta. ¿Por qué? Porque va a estar en el medio ambiente, van a llegar insectos, van a llegar polinizadores, hay tierra, agua contaminada y demás. Sin embargo, esto es un punto crítico que HACCP o que nosotros como seres humanos no podemos controlar. ¿Por qué? Porque está presente condiciones ambientales que no podemos llegar y manipular. Sin embargo, luego va a haber un proceso de recolección, procesamiento y almacenaje, en donde el ser humano sí puede intervenir. Sí puede intervenir en la manipulación que le vamos a dar al alimento, en cómo lo vamos a lavar, con qué productos vamos a lavar, cómo lo vamos a transportar y cómo lo vamos a almacenar. Entonces, HACCP lo que hace es intervenir en estos puntos críticos para establecer medidas o establecer pautas que me ayuden a prevenir la producción de las micotoxinas o en su defecto, en el caso que ya estén presentes, lograr eliminarlas con procesos de lavado o procesos de desinfección. Vean, aquí les anoté que no es útil para establecer los puntos críticos de control en el campo porque van a haber variables que no son controlables y sirve para puntos críticos como el almacenamiento.
Otra de las cosas que podemos hacer para el control de micotoxinas va a ser la desintoxicación, que básicamente lo que se hace es reducir o eliminar las propiedades tóxicas de las micotoxinas. Es decir, se desnaturalizan los anillos bencénicos o los anillos de carbono que tenemos para que de esta forma pierdan sus propiedades y ya no sean ni hepatotóxicos, ni generen fallo renal, etc. Eso se puede hacer a través de la adición de productos absorbentes en los alimentos como un aditivo. Sin embargo, esos aditivos hay que considerarlos si ese aditivo luego va a permanecer en el alimento y si podría también llevar a generar un problema en el ser humano, ¿verdad? Entonces, todo esto hay que contemplarlo en lo que es el procesamiento de los alimentos a nivel de industria y su venta. Y finalmente lo que se puede hacer, que es como lo más fácil, sería como la descontaminación, en donde se agarran y se neutralizan o se eliminan las micotoxinas por inactivación térmica, por microondas, por radiación ultravioleta, por rayos gamma, etc. Incluso en algunos casos, como el proceso de fermentación, lo que se hace es que se agregan bacterias o levaduras que van a competir con los hongos o que van a inhibir la producción de las micotoxinas. Entonces también se da un proceso como de competencia como tal. Y esas son las tres formas a nivel de industria alimentaria en cómo se podrían controlar las micotoxinas para que no lleguen a generar cuadros clínicos como tal. Si ya ustedes tienen un cuadro clínico de un paciente con una intoxicación con una micotoxina, ya en ese caso no podemos hacer como en bacterias, que le damos un antibiótico. O cuando tenemos una lesión por un hongo como tal, que le damos un antimicótico o a un antiviral. En este caso, lo que hay que esperar es básicamente darle soporte respiratorio en caso de que el paciente tenga dificultad respiratoria, monitorearle a nivel los electrolitos para que no se nos vaya a deshidratar en casos en donde tengamos cuadros diarreicos o de vómitos. Y en caso no tenga dolores o fiebres, nada más evitar o darle algún tratamiento a la persona para que deje de tener esos malestares. Pero no podemos darle algo para eliminar la toxina, ¿sí? Sino que la micotoxina va a ser excretada o procesada de su cuerpo de forma normal. Y básicamente tenemos que esperar que nuestro cuerpo lo elimine de forma rutinaria. No podemos darle nada adicional. No hay vacunas, como hemos visto en el pasado, no hay inmunización pasiva, no hay nada. Nada más hay que esperar y dar tratamiento de soporte. Y aquí lo principal es que cuando les llegue a ustedes un cuadro de una persona en donde hay sospecha por una intoxicación, en este caso por hongos, por micotoxinas, que ustedes monitoreen a toda la familia. ¿Por qué? Porque generalmente se asocia mucho a personas que trabajan en el campo o que trabajan en lugares muy grandes, que llegan y tienen como grandes cultivos de lotes, de cereales y demás, y entonces hay varios trabajadores que podrían estar en una fase aguda y evolucionar luego a un proceso crónico. Entonces ahí lo importante es que ustedes monitoreen cuál es la causa, que si se dan cuenta que es por una micotoxina, le haga un estudio a los demás trabajadores que convivieron con esa persona y también a los demás familiares. Y lo principal, tratamiento de soporte y mantenerlo monitoreado mientras el organismo logra excretar la totalidad de las toxinas. Y otras alternativas para el control de las micotoxinas puede ser utilizar microorganismos antagónicos que inhiban el crecimiento de los hongos, utilizar microorganismos que degraden como tal las micotoxinas, uso de enzimas biotransformadoras que también me van a degradar o me van a transformar las micotoxinas, o modificar condiciones de temperatura, humedad y pH para que el hongo no pueda crecer y no pueda producirme la toxina como tal. Y eso sería todo, chicos. No sé si les queda alguna duda. Muy claro, profe, gracias. Ok, perfecto. Entonces vamos a dar un Sí, receso de unos perfecto. 10 minutos y volvemos con los casos clínicos. Déjenme ver qué me pusieron ahí. Sí, yo esta presentación se las voy a pasar ahora. Como les mencioné antes, voy a bajar la que está en el campus y les voy a poner esta. Es que esta fue como la que actualicé hoy. La que tenía yo anteriormente fue la que dio el doctor Rojas el año pasado. Yo también la había hecho, pero él había hecho una modificación. Entonces yo la volví a alterar y ahora se las termino como de subir. Y entonces volvemos aquí a las 7:15 para resolver los casos clínicos. Si alguien no se quiere quedar, tranquilos. Nos vemos entonces en unos 10 minutos.